Con el correr de las horas cómo evoluciona la situación. Cambiamos de tema ahora. Deuda, la negociación. Dos preguntas en este caso. Martín Guzmán se endeuda nuevamente con el FMI para tratar de alcanzar un acuerdo con los acreedores. ¿Y qué pasaría si en este contexto de epidemia global que entorpece mucho parte de los diálogos y de los encuentros, no se logra un acuerdo y Argentina se acerca al default? ¿Cuál es el impacto real en la economía? Estamos con Federico Furias, economista, para analizar este tema. Gracias, Federico, por estar aquí. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, Federico es director de estudio Ecogo. La primera cuestión es en relación a las propuestas que la Argentina, a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, intentaría hacerles llegar a los acreedores, y el apoyo del FMI, que según versiones periodísticas estaría dispuesto, o por lo menos Argentina le solicita que ponga recursos, fondos, para ofrecerles un sweeter, un endulzante a los acreedores, y así aceptan una postergación de los pagos de intereses durante años bastante considerables. Sí, claramente ahí hay tres jugadores: el gobierno, los acreedores privados, que son los bonistas, y el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario de alguna manera se alineó con Guzmán en esto de que la deuda tiene que entrar en un terreno sostenible, sí, es decir, el proceso de endeudamiento. Sí, dijo, no es sostenible la deuda así como está. No es sostenible, sí, en estos niveles y en esta dinámica, y además, de alguna manera, respaldó esto que viene diciendo Guzmán, de que no hay margen para hacer, ni del lado económico ni político, para hacer un ajuste fiscal más fuerte, ¿no? Porque Guzmán delineó escenarios fiscales, 3 escenarios, y en ninguno hay un ajuste fiscal muy fuerte, es menor al esperado por los mercados, con lo cual el mensaje es: el grueso del esfuerzo lo tienen que hacer los tenedores privados, los bonistas, a través de una quita, que en realidad es una quita, lo que llamamos a valor presente, que puede ser con quita nominal de capital, con un recorte del cupón que reciben los acreedores o con una extensión de plazos. Puede haber distintas combinaciones que den resultado lo mismo, ¿no? Y en ese sentido me parece que ahí, si bien el fondo se junta con Guzmán en ese sentido y hay un en favor de una quita conceptual y moral de alguna manera. De alguna manera, creo que los acreedores lo que necesitan del fondo es que el fondo fiscalice ciertas metas fiscales y monetarias, es decir, que funcione como un fiscalizador de la consistencia de un programa económico en lo monetario y en lo fiscal, que hoy no está, frente a la discrecionalidad que podría haber en el gobierno, y en eso podría tener cierta, digamos, ventaja el sector privado, más allá que el fondo no asegura ningún éxito, ningún programa económico. Federico, ¿no? La información dice que este sweeter, este endulzante, para atraer la voluntad de los acreedores, para aceptar estos esquemas de renegociación, implica que el fondo le prestaría recursos a la Argentina. ¿Esto quiere decir que esto se puede traducir en que Martín Guzmán está negociando un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional aplicado específicamente a eso? Sí, digamos, de alguna... ¿Se está endeudando el presidente Alberto Fernández con el fondo? No, todavía eso no, digamos, no. ¿Pero es uno de los planes considerados? Una de las alternativas podría ser que venga un endulzante, como se dice, para los acreedores privados, y que algún organismo internacional, en este caso el Fondo Monetario, active los desembolsos pendientes. Esos 5.400 millones de dólares pendiente, y que eso sirva como un cash de alguna forma de las variantes que podría haber para los acreedores privados, dado que van a tener una quita de valor presente, van a tener una extensión de plazos, van a tener seguramente un periodo de gracia donde no van a cobrar los cupones, además de una baja en el cupón, y esto funcionaría como cierto, digamos, incentivo, para que los acreedores privados puedan entrar a un deal y que se evite el escenario de default. Porque esos 5.400, o ese endulzante, esos recursos que el Fondo Monetario le prestaría a Argentina, irían a los bolsillos de los acreedores, se les adelantaría. No sabemos en qué cuantía, de cuánto sería este endulzante, pero una de las formas puede ser que se ponga algo de cash en paralelo con el haircut o la quita que se le aplicó a los cupones, digamos, a lo que tiene que ver con la extensión de plazos y eventualmente una quita nominal de capital, y que eso sirva para aceitar una negociación, ¿no? Está claro, se entiende, pero digo, conceptualmente, en términos de el escenario, el marco conceptual que planteó el gobierno de condenar el endeudamiento, de afirmar que cualquier endeudamiento futuro debe pasar necesariamente por la aprobación del Congreso, parece ir en contra de ese marco conceptual planteado en las últimas semanas. Digamos, ahí sí, no estamos seguros que el fondo vaya a poner más plata adicional, sino que
desactive los desembolsos pendientes. Ahora, creo que para el gobierno que eso... había rechazado esos desembolsos pendientes, ¿no? En un punto, al principio de la negociación sí, ahora en estas idas y vueltas, ahora el Fondo Monetario de vuelta entra en el plano de esta negociación con los acreedores privados y el gobierno. Está como en el medio de este partido y me parece que para que eso suceda, para que se dé ese endulzante, primero tiene que haber un Fondo Monetario que apruebe cierto programa económico en lo fiscal y en lo monetario y que cierre y tenga cierta consistencia. Ese puede ser el incentivo de los acreedores privados porque, digamos, que el fondo esté en esta negociación, de alguna manera juegan contra los acreedores privados porque va a tratar, como en su definición la deuda es insostenible, el fondo pide una quita. Entonces, eso es algo negativo para los acreedores privados. Lo que funcionaría a favor es que el fondo funcione como fiscalizador de un programa económico y que eso permita bajar el riesgo país después de la reestructuración. Y eventualmente a través de un endulzante, un sweetener, donde haya algo de cash en el medio frente a la quita y la extensión de plazos que eventualmente tendrían los acreedores privados. Pero es un juego donde todo parte del supuesto de que termina habiendo un programa económico consistente no hay todavía en lo un programa monetario y en lo económico fiscal. Y todavía, digamos, cuando uno mira lo que está pasando en lo fiscal, en lo monetario, hay ruido en eso, ¿no? Si bien el gobierno en un principio dio una señal muy importante cuando aumentó retenciones, más allá del impacto negativo que eso tiene para el sector, y desindexó las jubilaciones, el 60% del gasto primario a la inflación pasada, dio una señal fiscal importante. Ajuste por el lado de las jubilaciones, obtención de recursos por el lado de las retenciones. Si bien ese ajuste tenía un efecto redistributivo, porque el aumento en la mínima era mayor al que se hubiese dado, pero en promedio ponderado el aumento es menor al que se hubiese dado. Y por otro lado el déficit de enero, que se vuelve a generar el déficit de enero fue una muy mala señal, ingresos creciendo por debajo de gastos, esto que se está, digamos, estudiando, el aumento de las retenciones de 3 puntos a la soja, se da en un contexto donde el tipo de cambio real, si bien viene de nivel medianamente alto, se viene atrasando. Venimos perdiendo competitividad porque nuestros vecinos devalúan más rápido la moneda frente al shock internacional del coronavirus. Argentina, como tiene más inflación y es una moneda más inestable, le cuesta devaluar tan rápido. Entonces, va a ir a los precios. Perdés competitividad, los precios de los commodities están cayendo por la aversión global al riesgo y encima se le pone más retenciones al campo. Es un contexto muy sensible, pero eso demuestra que el gobierno se preocupó con el dato fiscal de enero. Y después tenés la otra inconsistencia, que es en el plano monetario, un banco central que está bajando muy rápido la tasa de interés. ¿Por qué es inconsistente eso? Es inconsistente en el sentido de que el Banco Central está bajando muy rápido la tasa de interés. ¿Está hoy en 38? ¿En cuánto está? Está en 40% la LELIQ, pero la Badlar, que es la que remunera los plazos fijos del sector privado, está en la zona de 30%. 30%. Es verdad que la inflación viene bajando. A nosotros el dato de inflación de febrero, una estimación inicial nos da debajo de 2%. El problema es que hay que ver cuán sostenible es ese proceso de desaceleración de la inflación en un contexto de congelamiento de tarifas y combustibles. Sí, además sostenido por una recesión también y un parate de la actividad, en un contexto donde la brecha en febrero estuvo calma, pero donde frente a la emisión monetaria y si no hay una negociación exitosa de la deuda, podría de vuelta recalentarse, la brecha cambiar y el dólar implícito en las operaciones de contado con liquidación o el dólar informal. ¿Y entonces, por qué decís que la tasa bajar tan rápido la tasa cuando al mismo tiempo el gobierno está enfrentando vencimientos de deuda en pesos? Además de la deuda en dólares, hay una bola de nieve de vencimientos de deuda en pesos y como hay un riesgo de esto, lo que es el reperfilamiento compulsivo, que se haga ese reperfilamiento, esa extensión de plazos de manera compulsiva, bueno, la tasa de interés de mercado es mucho más alta que la tasa que quiere ir el Banco Central y el gobierno y que cierra la sostenibilidad de la deuda en pesos, y eso genera cierta tensión cuando hay un vencimiento de un bono, como tenemos ahora el bono digamos el A2M2, que es un bono que ajusta por inflación. Ahora, Federico, el gobierno había puesto todas las fichas en la negociación y le había puesto un plazo a esas fichas, que es el fines de marzo, el 31 de marzo. Apareció el coronavirus y muchas negociaciones no se concretan, visitas de inversores a Argentina no se dan. ¿Está condicionada esa negociación y puede postergarse todavía más de lo que ya se suponía que se iba a postergar porque se empezó muy tarde, dado este contexto? ¿Y cómo impacta en Argentina eso? Sí, claramente, digamos, la versión global al riesgo que hay por el coronavirus, los fondos desarman posiciones de mercados emergentes y se van a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es lo libre de riesgo. Entonces todo eso genera... No queremos ganar tanto, queremos conservar lo que tenemos. Claro, no hay que ponerse a riesgos, entonces eso es
menor ingreso, salida de capitales desde emergentes Claro. hacia Estados Unidos, se deprecian las monedas emergentes y eso en Argentina tiene un shock particularmente mucho más complicado, porque a Argentina le cuesta devaluar, pierde competitividad y si mueve el tipo de cambio más rápido, las expectativas de inflación se pueden complicar, caen los precios de los commodities, caen los precios de la soja en el la mercado demanda china internacional, baja, se resienten las exportaciones, como se desacelera China, demanda menos importaciones del resto del mundo, también golpea por ese lado, con lo cual todo eso genera un contexto desfavorable. Si bien baja la tasa de interés de Estados Unidos, lo que es la tasa libre de riesgo, la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos está debajo de 1%, mínimos históricos. Por ese lado es un escenario de tasas muy bajas, beneficia el escenario de reestructuración, pero ese escenario se da con mayor nivel de percepción de riesgo de los mercados respecto al resto de economías y eso es negativo para la reestructuración. Ahora, entonces, ese escenario de aversión al riesgo con la incertidumbre en torno a si va a haber un programa económico consistente en lo fiscal y en lo monetario, mete mucho ruido en la negociación y eso es lo que puede complicar, digamos, la negociación, sobre todo con acreedores privados que en un mundo de tasas muy bajas, digo, no tienen un costo de oportunidad muy alto para esperar. No van a aceptar cualquier quita, menos si no hay un programa convincente en lo económico. Que esté el fondo y que trate de fiscalizar eso, eso podría ayudar. Las señales fiscales y monetarias que estamos viendo, te diría que hay, si bien arrancó bien con la señal fiscal, el dato fiscal de enero es una señal de alarma, y las señales monetarias con una baja en la tasa de interés demasiado rápido, dado que todavía hay incertidumbre en torno a la negociación de la deuda en dólares, me parece, y dado que el proceso de desaceleración de la inflación no sabemos cómo va a seguir una vez que se descongele tarifas y combustibles, me parece en ese sentido bastante apresurado. Muchísimas gracias, Federico Furiase, por este análisis de una situación preocupante, difícil, parece una especie de callejón sin salida, la verdad, Argentina por momentos. Sí, ¿no? Esto, digamos, no hay margen de que la economía se recupere, y esto es muy distinto con 2003, 2004, 2005, si no hay una negociación exitosa de la deuda en dólares. No hay manera de poner plata en el bolsillo a la gente con emisión monetaria sin que se acelere la inflación si no tenemos una negociación exitosa de la deuda en dólares. Un default produciría una aceleración de la inflación y una caída en el nivel de actividad, y es importante que la política tenga en cuenta ese digamos, escenario contingente si se da el default. Claro, el presente impactaría directamente en la gente y en el mediano a largo plazo una litigiosidad contra el Estado argentino importante, ¿no? Exactamente. Condiciona a todos también. Muchísimas gracias, Federico. Volvemos al tema del coronavirus, casos en Córdoba también.